Hola mis niños, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor en esta tarde. Espero que se encuentren bien en sus casitas, cada uno, mis rayitos de luz, como les digo siempre. Bueno, en esta tarde yo quiero presentarme, como siempre. Yo soy la tía Ana y quiero compartir yo creo que va a ser el repaso sobre lo que nosotros hablamos, la historia que yo les conté. No sé si ustedes se acuerdan cómo se llamaba. A ver, bien, el poder de Dios, así se llama esta historia. Pero antes de compartir esta historia, quiero que oremos y cerremos nuestros ojitos y le demos gracias a Dios. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por la palabra que tú nos vas a entregar en esta tarde. Gracias, Señor, porque de ti, Señor, cada día nos enseñas de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hemos orado, vamos a compartir lo que es el versículo, lo que es lo más importante, ¿cierto? Y yo se lo voy a decir, que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Que no se olviden, mis niños, ¿ya? Dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. Éxodo capítulo 15, versículo 2a. Ese es el versículo que le dije la vez pasada, y no tienen que olvidarse. Les dije que lo anoten en una cartulina, lo pueden anotar y pegarlo en la pieza, donde ustedes quieran, ¿ya? Bueno, en esta tarde yo quiero compartir y repasar lo que yo les enseñé, ¿cierto? No sé si se acuerdan o no. Parece que un poco, pero les voy a hacer recordar sobre el poder de Dios. Ese fue el tema que hablamos. Amén. Bueno, voy a hacer el resumen de la historia corta para que ustedes se acuerden de cómo sucedió esta historia. Bueno, érase una vez que está aquí. Esto se encuentra aquí. Esta es una historia verdadera. No es las historias de cuentos. Es una historia real que sucedió años atrás, muchos años atrás. Y cuenta la historia de que yo le dije que era el pueblo de Israel, que ellos eran esclavos, estuvieron muchos años en esclavitud, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Ellos eran esclavos del faraón, y bueno, el faraón él los libró, pero al final, ¿qué pasó? Que después él se arrepintió de haberlos librado, porque al final ¿quién le iba a trabajar a él, al faraón, al rey? Nadie, porque ellos eran sus trabajadores, ellos eran sus esclavos. Pero el Señor tenía un propósito en ellos, ¿cierto? Para su pueblo de Israel. El Señor dice que, bueno, salieron de ahí, de la tierra de Egipto, salieron de ahí y se fueron al desierto a vivir. Y ellos caminaron, muchos años estuvieron caminando, y llegaron al final a una parte que se llamaba el Mar Rojo. ¿Y qué pasó ahí? Faraón mandó a sus soldados, mandó sus carros, todo, para perseguir a su pueblo de Israel, porque el Señor tenía su siervo, que era Moisés. Entonces ellos estaban en un lugar acampando, así como nosotros acampamos, ¿cierto? En el lugar ahí al lado del Mar Rojo. Cuando vieron que venían, ellos vieron que venían los carros del faraón, el Señor mandó a Moisés, lo mandó para que él vaya y le hiciera abrir el mar. Pero ese poder no lo hizo Moisés, lo hizo Dios, sino que Dios mandó a Moisés, y como Moisés era su siervo fiel, él le hacía caso todo lo que Dios le mandaba. Entonces Moisés obedeció lo que el Señor le dijo: ve tú y extiende tu mano y que se abra el mar. ¿Qué pasó ahí? El mar se abrió de par en par, así, y hubo un camino, como yo les dije, les expliqué la otra vez. Se abrió el mar así,
y pasaron, el pueblo de Israel pasó, la tierra estaba seca, y fue un viento que el Señor mandó. Dice que todas las noches ese viento estuvo, fue un viento muy fuerte, y eso hizo que se abriera el mar. Ya, y pasó el pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Israel cruzó para el otro lado, el Señor después volvió a decirle a Moisés que cerrara el mar, pero mandó a Moisés, pero el poder lo hizo el Señor hizo eso de que se cerrara el mar. Hay que tenerlo bien claro eso, no lo hizo Moisés. Ya, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué se mandó Dios cerrar el mar? Porque venían los carros del faraón persiguiendo a su pueblo de Israel, pero el Señor no lo permitió. El Señor cerró el mar, y los carros iban pasando. Dice que los carros se hundieron, los caballos, todo, las ruedas se trancaron, y como era arena, yo creo que se hundían. Entonces no tuvieron más salida, que al punto que murieron todos se ahogaron, todos murieron, no quedó ninguno de sus soldados del faraón vivos, todos murieron, y el pueblo de Israel vio como todos murieron, y lo vieron, yo creo, en una montaña, en una altura, vieron como se cerraba el mar, y todos sucumbieron ahí. Bueno, ¿qué pasa en esto? Que es importante conocer el poder de Dios, ¿cierto? De cómo el Señor puede cambiar en un momento. Si nosotros pensamos en estos tiempos, cómo el Señor puede cambiar las cosas, ¿cierto? Muchas veces hemos tenido a lo mejor hemos pasado algún peligro, a lo mejor muchos de sus familiares o cercanos, sus padres, han pasado algo así. Pero el Señor, como es todopoderoso, Él nos libró. A mí me ha librado de muchas cosas. A ustedes también, ¿cierto? También las ha librado de muchas cosas. Bien, está bien, bien. Como así lo hizo con ustedes, también lo hizo conmigo, y lo puede hacer con todo. Pero lo importante de esta lección, de que nosotros debemos confiar que el Señor tiene todo el poder. Si pasamos alguna dificultad, si ustedes tienen alguna dificultad en sus casas, si hay algún enfermo, o a lo mejor algún accidente o cualquier cosa, el Señor los va a librar. Pero antes de eso uno tiene que pedirle al Señor, decirle: Señor, te pido, Señor, que tú libres y saque, o por ejemplo, de mi papá o mi abuelito que está enfermo, tú lo saques, Señor, de ahí, y lo sanes. Y el Señor, ahí donde el Señor muestra su poder, y el Señor sí lo puede sanar. Como también cuando el papá a veces va a trabajar en el auto, o a veces en bicicleta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes cuando el papá se va en bicicleta? Cerramos nuestros ojitos y decimos: Señor, cuida a mi papito, que no le pase nada por el camino. Cuídalo con su bicicleta, que llegue de vuelta a su casa, Señor. Y el Señor sí lo hace. Y ahí el Señor también demuestra su poder, como también demuestra el poder de muchas maneras. Si vemos el poder de Dios, del que el Señor igual, imagínense, el Señor creó los cielos, la tierra, creó los animales, creó las estrellas, todo el universo, todo lo que hay nuestro alrededor, las flores, imagínense los pajaritos, tantos animales que ustedes ven, las mariposas, ¿cierto? Todo eso lo creó Dios, y todo lo hizo ¿con qué? Con su poder. Él tiene el poder para hacer todas esas cosas. No hay nadie más que Él, Señor, es el que hace eso. No hay nadie que pueda hacer eso sino el Señor, nuestro Dios. Él es el que hace todas esas cosas, así como también lo puede hacer en ustedes también, que también los puede librar de muchas cosas, ¿cierto? Porque Él tiene el poder
para sanar, tiene el poder para librarlo de cualquier situación que ustedes estén pasando en estos momentos de peligro, a lo mejor no sé. Pero el Señor es todopoderoso. Amén. Yo les dejo, les voy a dejar una tarea que puedan compartir ustedes y después ustedes me los cuentan y me dicen, ¿ya? Busquen un cuaderno, anoten y pregúntenle a su papá, por ejemplo, dígale, papá, quiero que tú me cuentes algo que te pasó y que el Señor te libró. Y ustedes lo anotan aquí y lo anotan. Y después ustedes me lo cuentan, ¿ya? Yo voy a estar esperando y voy a ver quién de ustedes me dice qué pasó en su hogar o con su papá. Si a alguno le pasó algo o a ustedes mismos, porque a todos nos ha pasado algo alguna vez y dice, tía, mira, a mí me pasó esto y con el poder de Dios me libró que no me pasara nada. ¿Ves? O de repente los niños, como andan en bicicleta, pasan de lado a lado y de repente, imagínense, pasa un auto y el auto lo esquivó. ¿Y qué hizo eso? El poder de Dios hizo eso, po. Imagínense si los atropellan. El Señor, por eso es bueno siempre estar orando, clamando para que el Señor nos guarde de todas estas cosas, ¿cierto? De todo el peligro, de todo lo que hay a nuestro alrededor, el Señor nos librará. Así que tenemos que confiar en el Señor. El Señor, como les dije, es todopoderoso. Cuando salgamos de nuestras casas o cuando iban al colegio, también. Yo creo que los papás igual dirán, Señor, cuida a mi hijo en el colegio. El Señor los cuida. Cuando los papás van a trabajar también, ustedes le piden al Señor, yo quiero que tú cuides a mi papito cuando salga a trabajar y lo traigas de vuelta. Y el Señor sí lo va a hacer. Hay que confiar en el Señor, porque el Señor, como dice, tiene su superpoder y el Señor sí lo va a hacer. Si ustedes claman y le piden al Señor una oración cortita, así como diciendo, Señor, cuida a mi papá cuando vaya a trabajar, Señor, amén, eso, y el Señor sí lo va a hacer, ¿ya? Por eso debemos siempre confiar en el Señor. El Señor nos libra y nos protege, y como dice, Él tiene su poder y nada nos pasará, nada, porque Él nos librará de todas las cosas, de todo peligro, como a ustedes, como a sus papás, a su familia. Amén. Quiero compartir en esta tarde de nuevo el versículo y quiero que se lo aprendan, que dice así: el Señor es mi fuerza y mi canción, se ha convertido en mi salvación. Éxodo capítulo 15, versículo 2a. Así que quiero que ustedes compartan este versículo y no se olviden de todo lo que el Señor ha hecho en ustedes, del poder de Dios que tiene en las vidas de cada uno de ustedes. El Señor los guarde y los cuide. Que el Señor les bendiga, mis niños rayitos de luz, en esta tarde, y los vemos el próximo sábado. Pero antes que nos vayamos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por la palabra y por lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Cerremos nuestros ojitos, ¿ya? Señor Jesús, gracias te doy, Señor, nuevamente por la palabra, por la enseñanza que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, cuida a mis padres de todo peligro, Señor, y con tu superpoder, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a mis niños amados y nos vemos el próximo sábado. Un beso y un abrazo grandote para cada uno de ustedes. ¡Nos vemos! Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Los saluda la tía Jessica, mis niños amados. Besitos grandes. Y ahora los quiero invitar a escuchar muy atentos un corito que nos va a presentar. Así que con mucha atención y vamos a ver para realizar las acciones. Así que
escuchar y a observar muy atentos. Los vemos, que estén muy bien, los quiero mucho. Adiós.